rápida que un halcón peregrino, más resistente que la ardilla de Ice Age. Con todos ustedes, Rebeca Millán. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Dico. Una vez más, charlas de ciencias, cerveza fresquita, buena comida. Aquí en verano lo disfrutamos, vamos, a tope. Hoy más que nunca, porque traemos una entrevista con una persona muy especial. Es Marina Volado. Ella es doctora en Ciencias y Tecnologías Marinas y viene aquí a contarnos los misterios del océano. A ver, un fuerte aplauso para Marina Volado, por favor. Hola. Gracias, Marina. Gracias, Rebeca. Bueno, Marina, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que contar del océano, ¿no? Tú eres doctora en Ciencias y Tecnologías Marinas y das clases en la UCA, ¿no? En la Universidad de Cádiz. ¿De qué das clases exactamente? ¿En qué te estás dedicando? Pues yo hice tanto mi trabajo fin de máster como la tesis doctoral en el Departamento de Física Aplicada. Y dentro de este departamento, pues bueno, tenemos docencia en distintas carreras que se imparten en la UCA. Sobre todo, el grueso de mi docencia lo imparto en la Escuela de Ingeniería, dando asignaturas de física pura en todas las ramas de ingeniería, y luego en ciencias del mar y ambientales, pues algunas asignaturas que son derivadas de la oceanografía y de las ciencias ambientales. Fantástico, qué bien, pues perfecto. Hoy nos traes el tema del océano, ¿no? Como es en lo que tú te dedicas, ¿no? Nosotros aquí en Chiclana, bueno, en la Bahía de Cádiz vivimos de esto, porque el océano es nuestro todo, no solamente a lo mejor sustento gastronómico, sino también de turismo y bueno, para no morirnos de calor en este verano como nos estamos muriendo, la playeta es fantástica, ¿no? Antes de comenzar, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción con una frase de Ángel León, que es, seguro que conocéis, es el reconocido chef. Es llamado el Rey del Mar y además ha sido reconocido su restaurante A Poniente, que está en el puerto de Santa María, como el primer restaurante completamente sostenible del mundo. Y Ángel León defiende al mar como si fuese suyo, ¿no? Una de las frases que más me gustaba de él es esta, que lo ha presentado hace poco, con un nuevo menú que se llama Planeta Agua. Y él dice: si el planeta en el que vivimos tiene las 3/4 partes de agua, no sé por qué le llamamos planeta Tierra, ¿no? Así que, empezando así, cuéntame, ¿por qué crees tú que es necesario estudiar el océano? ¿Qué tiene de importante el océano? Vale, pues como dices, ¿no? La frase enunciada por Ángel León y que siempre también nos sirve un poco de entradilla cuando empezamos a hablar de estas cosas, es que precisamente eso, ¿no? El 70% de la superficie terrestre es agua. De hecho, el que tengamos esa posibilidad de tener el agua es la que hace posible la vida humana como la conocemos en la Tierra. La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene la vida como la conocemos y es gracias a esa disponibilidad de agua. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que estudiar el mar? Bueno, pues por suerte vamos creando más conciencia en la importancia que tienen las ciencias marinas. Tal es así que, si no lo sabéis, pues actualmente nos encontramos en la década de los océanos. Desde el año 2021 al 2030, el horizonte 2030 que se ha fijado Europa ahora, para Naciones Unidas nos encontramos en la década de las ciencias oceánicas, en la que se pretende hacer un mayor conocimiento de las ciencias oceánicas. ¿Por qué? Si ya creemos, ¿no?, que estamos en el siglo XXI, todos los avances que tenemos y creemos que ya del mar se conoce todo, pues no, nada más lejos de la realidad. Se pretende en esta década aumentar el gasto involucrado en las ciencias oceánicas porque se conoce que las ciencias oceánicas son las que nos van a permitir tener nuevos avances para los desafíos a los que se va a tener que enfrentar el ser humano de aquí a los próximos años. Se han fijado muchos objetivos, ¿no? Hay como 8 bloques grandes, dentro de los cuales salen otros subgrupos, los cuales el ser humano tiene que adentrarse en ellos. Y sobre todo, uno que me gusta dar un dato de número económico, ¿no?, es que en España en la actualidad, bueno, el año 2020 tuvo un gasto del 1,4% del Producto Interior Bruto en cuanto a ciencia y desarrollo se refiere. Bueno, pues Naciones Unidas ha fijado un marco de que todos los países tenemos que destinar un 2% de ese gasto interior bruto de desarrollo, esta que tenemos en esta gráfica,
para el estudio de las ciencias oceánicas. Es decir, no que el 2% del gasto bruto de un país sea dedicado a las ciencias oceánicas, no, que del porcentaje que se invierte para ciencia y desarrollo, de ese, un 2%, que parece una cantidad irrisoria, pues se dedique a las ciencias oceánicas. Si os fijáis, España no llega al 1%. Así que, bueno, de aquí al año 2030 pues tienen que hacer ese esfuerzo para llegar ahí. Tengo mucho que hacer, ¿no?, en España todavía. Tenemos todavía bastante. Bueno, y claro, ese dinero, ¿a qué se destina? ¿Realmente qué nos puede dar el mar como un poco en beneficio, ¿no? ¿Por qué le interesa a España meter dinero, digamos, en ese estudio? Vale. Pues como te digo, bueno, pues todavía hay muchas cosas que no conocemos. Conocemos más de Marte, Júpiter, Venus y cosas del mar que no conocemos. Luego hablaremos también un poquito de esto, si no en el debate nos quedamos con ello. Pero es que el mar tiene muchas cosas que nos puede ofrecer. Por ejemplo, desde un turismo sostenible, ¿no? Cada vez están haciendo más actividades en el medio marino. Hay muchos puestos de trabajo que de manera directa e indirecta vienen del mar. Siempre nos dicen, ¿no?, sobre todo yo es la idea que tengo de lo que me enseñaban en el colegio, de que los bosques son los que hacen que podamos respirar. Bueno, pues decir que en realidad los océanos, o el océano es el pulmón de la Tierra, producen entre el 50 y el 80% del aire que respiramos gracias al fitoplancton, esos pequeños organismos autótrofos que son organismos fotosintéticos que son los que producen oxígeno. Bueno, transporte. No, basta ver un mapa, ¿no?, de vías marítimas, que gracias al mar pues todo lo que se puede transportar. ¿Qué más? Medicinas. Cuando empezó a buscarse el remedio para la vacuna del COVID, pues se vieron muchos productos derivados del mar que venían bien. Y sobre todo, como decíamos antes al comenzar la charla, como regulador del clima. Si no tuviésemos océano, no podríamos vivir aquí, no podríamos tener el clima que tenemos, sobre todo en zonas como las que estemos. Aunque este verano no lo estemos notando mucho, gracias al mar, al océano, tenemos un clima mucho más favorable, amigable. El mar, el océano, está en continuo movimiento, no es una masa de agua estanca que se quede paralizada, sino que lo que hace es moverse a lo largo y ancho del océano y lo que hace es distribuir por calor y carbono. Hay que decir que el océano es un reservorio de CO2, de ese CO2 que nosotros y nosotras estamos produciendo, pues capaz de absorber. Por eso es bueno que el océano esté sano para poder hacer esa captura. Además es capaz de capturar el 90% del calor y ese calor y ese carbono es capaz de distribuirlo por lo largo y ancho del planeta. Entonces, bueno, como te digo, como sobre todo regulador del clima, conocer el océano, entenderlo y preservarlo es fundamental. Bueno, entonces el océano es como un poco nuestro salvador, ¿no? Porque, según me dices, si absorbe el CO2 que nosotros además estamos emitiendo a la atmósfera y él está haciendo el esfuerzo de absorber gran parte de él, y encima, lo que decías, ¿no?, absorbe el calor también. ¿Sería posible la vida si tal vez tuviésemos menos superficie de océano en lo que es la Tierra, sino que hubiese como más tierra que océano, quiero decir? La vida como la conocemos, no. Seguramente hubiésemos tenido algún tipo de adaptación para poder vivir de esa forma, pero si no tuviésemos el océano tal y como tenemos y esa capacidad de coger esa cantidad de CO2, ese calor, nosotros no podríamos vivir como vivimos en la actualidad. Sería un poco como vivir un poco en el desierto, sí, más extremo, ¿no? Podría ser, bueno, ya poniéndonos un poco en esa idea. Sí, sí. Y bueno, y luego también veo que el océano, aparte de darnos pues lo que todos conocemos, alimento y demás, las medicinas me parece algo muy interesante. Además, como decías, ¿no?, que de pequeños ingredientes que se pueden sacar del océano se pueden obtener medicina. ¿Eso se sigue trabajando en eso? O sea, ¿se está dedicando dinero a sacar más productos del océano y meterlo en la salud? Sí, sí, totalmente. Uy. Las ciencias marinas y en general la oceanografía en concreto son disciplinas científicas interdisciplinares y multidisciplinares, ¿vale? Entonces digamos que dentro de una misma ciencia se albergan distintos subproductos de ciencia. Entonces digamos que somos muchos científicos y científicas que nos dedicamos a distintas partes.
Y sí, desde luego, hay grandes grupos de investigación que se dedican sobre todo a ver las propiedades nutritivas y en temas de medicamentos que tienen pues, las algas, el colágeno de muchos animales. En el caso, por ejemplo, de Ángel León, que hemos comentado al principio, Ángel lo que tiene un equipo de investigación y desarrollo brutal que son capaces de... un poco también científicos, seguramente, desconozco, pero seguramente tendrá científicos ahí trabajando con él y son capaces eso de ver la posibilidad de esa propiedad nutritiva que tiene este alimento, como un superalimento también, porque está viendo, ¿no?, que en el mar hay también superalimentos que tienen propiedades para nosotros buenísimas. Y sí, cada vez se está invirtiendo mucho más dinero en este tipo de investigación. Ajá, perfecto. Y en Chiclana, por ejemplo, los recursos que le da el océano a Chiclana, ¿no? Además de el pescadito frito y la tortita de camarones, que eso es una maravilla pura, también vivimos del ocio, ¿no?, que nos da el mar. O sea, ¿somos conscientes de lo dependientes que somos del océano? Yo creo que justamente el hecho de vivir en línea de costa hace que no seamos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Piensas, ves el mapa de estas semanas atrás de las temperaturas que tenían en el centro, por ejemplo, de la península y wow, no somos conscientes de eso, de la posibilidad que tengo de, venga, pues aunque aquí haga calor, pero bueno, el hecho de salir a la playa, que refresque más, poder ir a pasear, el hecho de tener ese ocio ahí, que otra persona, yo vivo en Cádiz capital y muchas veces digo, jolín, es que vivo en un sitio que la gente paga burradas por venir de vacaciones. Entonces, bueno, o sea, creo que los que vivimos aquí tenemos que aprovecharlo y ser conscientes también y cuidarlo y protegerlo porque es nuestra casa. Sí, el otro día justo estaba pensando en eso porque en un chiringuito en La Barrosa me di cuenta de que en el momento en el que el sol tocó el océano, la gente se puso a aplaudir. Locos, sí, totalmente. Y yo me quedé, ¿qué pasa? ¿Hay delfines? Pensé yo. Pero no, estaban aplaudiendo al atardecer y digo, hay que ver que estamos tan acostumbrados a una cosa que... Sí, eso es como todo. Que no solamente es necesaria para la vida, sino también es preciosa, ¿no? Sí. Fantástico. ¿Y por qué, o sea, profundizando un poquito más en el estudio, un poco en los avances que se están realizando en las investigaciones del océano, cuéntame, además del clima, ¿no?, que tú me decías antes, por ejemplo, es muy importante para el clima, ahí se sigue avanzando, entiendo, ¿no? Ahí tal vez sea el punto más clave en la investigación del océano. Vale. En el océano, la importancia que tiene y también lo que introduce un poco de dificultad a la hora de estudiarlo es que ocurren a la vez distintos procesos que tienen lugar a escala espaciotemporales muy dispares. Por ejemplo, si tuviésemos un eje en espacio o en tiempo y en espacio, aquí arriba, en el espacio más grande y en el tiempo más grande, tendríamos los procesos que están relacionados con el cambio climático. Son aquellos procesos que tienen lugar a lo largo de muchos años. El cambio climático no ocurre de un día para otro. Es verdad que nosotros, por desgracia, nos está tocando vivir una aceleración de esos procesos y por eso podemos pensar que está ocurriendo con mayor brevedad. Pero nada más lejos de la realidad, eso es un proceso muy largo. Entonces nosotros luego podemos ir bajando a una escala espaciotemporal mucho más pequeña. Entonces nosotros en el océano vamos estudiando desde esos procesos a los más chiquititos. ¿El más chiquitito cuál sería? Por ejemplo, si yo tiro una piedra en un estanque, esa tensión superficial de esas partículas de agua que tienden a salir de su equilibrio, a volver al equilibrio, es también un proceso que se estudia en el océano. Bueno, pues desde ese proceso de cambio climático hasta ese otro, estudiamos todos los procesos. El clima, ¿por qué es importante? Bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, sin el océano no podríamos vivir en él. Entonces, bueno, se está haciendo muchos esfuerzos en conocer, en proyectar qué es lo que va a ocurrir de aquí a unos años, porque no podemos predecirlo, porque para poder predecirlo hay que conocer mucho, estamos viendo que de un año a otro pasan cosas muy diferentes. Todo lo que se está estudiando es hacer proyecciones con distintos escenarios, con esto me refiero a, bueno, pues de aquí a 100 años va a haber esta cantidad de CO2 en el océano, ¿qué ocurrirá con la vida? ¿Cuántos habitantes vamos a ser? Entonces se proyecta de cara al futuro. Pero sí, quizás sí que es uno de los temas que más están estudiando ahora, pero, y luego si no también hablamos un poquito más de esto, cuando vayamos a la escala más pequeña, también se está viendo que las escalas más pequeñas del océano son las que más energía producen. Entonces, bueno, es una área que está empezando, que ya en los últimos años está teniendo bastante importancia. Bueno, y pensando en las instituciones más importantes de la ciencia que existen en el mundo, como por ejemplo la NASA
¿Sabes si la NASA solo se está centrando fuera del planeta o se está centrando también en nuestros océanos? ¿Tiene algún tipo de, no sé si conoces, si trabajan en los océanos del planeta Tierra? Sí, sí, no. De hecho, son los más punteros y los satélites, aunque en Europa también tenemos satélites trabajando, la NASA es lo más puntero que existe. Ellos tienen sus propios buques oceanográficos que hacen campañas para estudiar tanto el stock de pesquerías como procesos de cambio climático, absorción de CO2, hacen mucho, también trabajan con modelos numéricos de predicción y proyecciones. Ellos, de hecho, tienen sus páginas web, tienen distintos subapartados y tienen uno dedicado a oceanografía, tienen muchos recursos de divulgación, muchas cosas de educación, porque en Estados Unidos cada vez se está metiendo más la educación de las ciencias marinas en los colegios y es gracias a eso, a la labor que tienen instituciones tan importantes como la NASA. Pues me parece muy interesante. Ya que hemos hablado de lo que es el papel esencial del océano y que hemos visto que vivimos de él y que incluso instituciones tan potentes como la NASA están trabajando en ello, sí es verdad que a lo mejor falta un poco de concienciación o de educación, como dices, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera, yo estudié biología, solamente tuve una asignatura sobre el océano y porque era optativa y la elegí, porque nosotros ni siquiera tocamos el mar. Es muy curioso, entonces, claro, nosotros vamos a la playa tal vez y vemos que el océano está precioso y el atardecer es maravilloso y todo parece que va genial, pero ¿cómo está realmente el océano por dentro? O sea, ¿cuál es su estado actual? Vale. Bueno, esto no es que sea catastrofista, por supuesto, pero también es verdad que estamos viviendo en una época sin precedentes en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestra meteorología, en nuestro clima. Entonces, todavía no saben muy bien si el océano va a ser capaz de sobreponerse a toda esa exposición a la que se está sometiendo o qué es lo que va a ocurrir con él. Pero hay determinados hechos que son tangibles y que se están viendo. Hace unos años, cuando yo empecé a estudiar la carrera, pues todo el mundo nos hablaban del blanqueamiento de corales, de la pérdida de esa simbiosis que existe entre el coral y el alga que hace que le dé ese color. ¿No? Era como un tema muy, todo el mundo nos contaba, el problema de la barrera coralina de Australia, pero es que ya no nos tenemos que ir tan lejos para ver un problema como ese. Se acaba de publicar un artículo en casi junio o julio de unos compañeros del Instituto de Ciencias Marinas del CSIC en el que han evaluado las consecuencias de las olas de calor del año 2015 al año 2019 en el Mediterráneo. Y se está viendo cómo está produciéndose una pérdida de biodiversidad increíble, porque claro, hay muchas especies marinas que son capaces de sobrevivir a un rango de temperaturas concreto. Es como nosotros, si nosotros de repente, imaginad, hoy tenemos 30 grados y mañana nos sube el tirón a 45. Pues está pasando este verano, ¿no? Ha habido, por desgracia, muchas muertes, no sé, gente que igual tiene problemas, que se asocia, pues con los seres marinos está ocurriendo lo mismo, están viendo, sometidos a un estrés que no conocen. Luego, además, bueno, el tema del nivel del mar, que también hemos escuchado varias veces, pues lo mismo. Desde luego que ha habido otras épocas, geológicamente hablando, en las que el nivel del mar ha sido más alto, pero ha sido un proceso que no ha sido debido a la mano humana. Entonces no sabemos realmente cómo el planeta Tierra va a ser capaz de gestionar eso. Entonces, bueno, tenemos un escenario un poco preocupante. Y los gobiernos del mundo, un poco los que mandan, la ONU y demás, ¿están enfocándose en eso o solamente hablan de, pues eso, el coral, la arrecife, cosas muy superficiales, pero no están hablando del problema gordo? Pregunto. O sea, ¿crees que lo están tratando más o menos? Yo sí que considero que cada vez más, no sé decirte si son los gobiernos o si la propia población la que le está dando más importancia a esto. Cada vez hay un carácter más divulgador de la ciencia, como podemos ver hoy. Entonces, no sé muy bien quién está llevando a quién. El tema de que Naciones Unidas haya elegido esta como la década de los océanos, creo que tiene bastante que decir. Yo no sé si alguien de aquí sabía que del 27 de junio al 1 de julio en Portugal, en Lisboa, tuvo lugar la Cumbre de los Océanos. Bueno, pues el gobierno de Kenia junto con el gobierno de Portugal han llevado a cabo esta cumbre
que ha coincidido cuando en España se ha hecho la cumbre de la OTAN. Entonces, bueno, en los telediarios de España aparecía más la OTAN que esto que creo que nos toca un poquito de cerca y que deberíamos de conocer. Entonces, ¿qué ha pasado en esta cumbre? Bueno, pues lo que han hecho ha sido una evaluación de cómo está el estado de los océanos y un poquito también ver esos objetivos que Naciones Unidas ha fijado, cómo podemos ir cada país, qué es lo que le corresponde ir haciendo para poder llegar a 2030 y decir, mira, pues esto es lo que hay, nos hemos preocupado, estamos viendo qué es lo que podemos hacer. Pero en el caso de un país como España no se puede dar la cara a algo así. Estamos rodeados de mar, ¿no? Mucha economía nuestra depende del océano. Entonces, bueno, yo es verdad que sí, que me siento un poquito más respaldado últimamente por ahí. Bueno, eso es una buena noticia, desde luego. Por lo menos nos deja un poquito más tranquilos. Antes hablabas de olas de calor en el Mediterráneo, ¿no? No sé si puedes profundizar un poquito más en este tema. Vale. Esta es una imagen de la anomalía de la temperatura superficial del mar. Una anomalía es la diferencia que existe entre la temperatura en un día, en una semana, en un mes, con respecto a periodos anteriores para ese mismo periodo de tiempo. Y bueno, pues estamos viendo que si este vídeo lo hubiésemos sacado hasta ahora, hasta agosto, como cada vez había más partes rojas, es decir, que la anomalía, la diferencia de temperatura con valores medios ahora eran cada vez mayores. Entonces eso es lo que está ocurriendo este verano, porque aunque digamos que el mar es capaz de absorber ese calor, es capaz de hacerlo con pausa, con tranquilidad, no es capaz, pues eso, en verano sé que va a hacer más calor, pues lo hace en invierno, pero no es capaz de gestionar eso tan rápido. ¿Y cuáles serían un poco las consecuencias de esta ola de calor? Porque nos comentabas un poco eso, el calentamiento del océano, ¿no? Uh-huh. Eso que son cada vez más frecuentes, más intensas. Y eso decías que nos llevan a la muerte de animales y vegetales, ¿no? Claro. Y entonces, ¿en qué puede derivar esto para nosotros? Pues esto es una cadena trófica. La pérdida de biodiversidad se empieza a perder en los primeros escalafones, seguirá hacia arriba y puede ser que haya especies que nosotros consumamos aquí que ya no encuentren ese alimento y tengan que migrar hacia otras latitudes. Lo que podríamos decir, ¿no? Hay un término que se utiliza también para humanos, pero creo que también es un poco para los animales, las migraciones climáticas, ¿no? Lo que van a tener que hacer, pues si yo tenía este recurso en esta latitud, ya no lo tengo, pues tendré que migrar y puede hacer que nuestra dieta se tenga que ver modificada por eso. De forma que este tipo de mortalidad, ¿no? Como tú decías, ya no solamente en nuestra dieta, sino también un poco, tal vez en la economía en general, ¿no? El Por turismo. No sé si incluso este tipo de mortalidad, de mortandad en masa, podría hacer que las playas dejaran de ser limpias, ¿no? Y que no podamos bañarnos, que a lo mejor sea incluso un problema futuro para nuestra salud, no sé. Uh-huh. Por ejemplo, no está relacionado con, bueno, en realidad tampoco se sabe, pero no creo que esté relacionado con el clima o con lo que estamos hablando ahora, pero el hecho de la llegada del alga, de la Rubuloteris en la costa, sobre todo en la zona de Algeciras y así, eso ya está creando un malestar para el turista, ¿no? El bañista que va a la playa y se encuentra un tapete de algas que huelen mal, que no te apetece estar en la playa así, pues es una consecuencia. Entonces imagínate, hay muchas veces, por ejemplo, seguro que algunos recordamos las imágenes del Mar Menor, cuando ha habido esta muerte por falta de oxígeno de los peces, pues eso es una consecuencia de la mano humana que hace que esas especies mueran y la playa pues no va a ser un lugar de disfrute para pasar el día allí. Entonces también, si aquí nosotros ahora, pues eso, en Cádiz podemos decir, ¿no?, que tenemos unas temperaturas buenas que ayudan, ¿no?, el vivir aquí, pero si siguen aumentando las temperaturas, igual no es una playa que tú digas me apetece ir, porque no sé. Incluso pudiendo llegar a formar enfermedades, ¿no? Diría yo, porque bañarse en esas condiciones, sí, o sea, me estoy imaginando una ola de calor como la que estamos sufriendo. Tener playas repletas de algas, peces que han muerto por esas elevadas temperaturas, por esas olas de calor, por ese impacto, ¿no?, que se lleva la biodiversidad.
Y claro, tú estás con 40 grados fuera, pero con esa playa y encima con escasez de agua como estamos viviendo ahora, al final el que se quiera meter es muy probable que incluso se esté poniendo en riesgo, ¿no? Ante enfermedades. De hecho, en esta zona no, pero hay zonas en las que hay proliferaciones, aumento desmesurado de algas tóxicas y tienen que cerrar las playas. Por ejemplo, yo estuve trabajando en México, en Ensenada, y hacía muchísimo calor y no nos podíamos bañar porque había una marea roja, que es una alga tóxica, y no te podías meter en el agua. Entonces, bueno, yo estaba ya muy acostumbrados porque ahí ocurre, pero claro, si te pasa de repente en un sitio en el que nunca ha ocurrido, como, ¿qué pasa aquí? Sí, la verdad es que es muy triste cómo está el océano actualmente y todavía es más triste pensar en lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí. Si no se le pone ningún tipo de solución. Y bueno, Marina, tú que eres doctora en Ciencias y Tecnologías Marinas y además de dar clases en la Universidad de Cádiz, ¿estás trabajando en investigaciones? ¿Estás ahora mismo ante algún proyecto? Sí, yo mi tesis doctoral y la investigación que he seguido a posteriori, bueno, como os decía antes, ¿no? Las ciencias marinas y la oceanografía, que es una disciplina dentro de esta, pues abarca distintas disciplinas científicas. En mi caso me dedico a la oceanografía física y un poco así en resumen a lo que me dedico es que antes os decía de que en el océano hay procesos que ocurren a distintas escalas espaciotemporales. Bueno, pues yo me dedico a investigar los procesos que tienen lugar entre escalas espaciales de pocos metros a 100, 200 kilómetros, intemporales, procesos que ocurren de pocos días y que se mantienen durante pocos meses en el océano. Si os fijáis en esta imagen, que es una imagen de color, lo que llamamos color oceánico del océano, vemos una serie de giros así en tonos más verdes que son debido al contenido fitoplanctónico que hay en el océano y que van girando hacia un lugar y hacia otro. Bueno, pues yo me dedico un poco a estudiar cómo esos procesos de giros que se dan por todas las costas del estrecho de Gibraltar se van pasando de un lugar hacia otro. Yo me dedico a lo que se conoce como la hidrodinámica. Si pensamos en física, dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar de dónde vienen los procesos relacionados con el movimiento. Pues procesos de movimiento, estudio los procesos que dan lugar al movimiento de las masas de agua en el estrecho de Gibraltar. ¿Y qué aplicaciones podría tener conocer mejor la hidrodinámica? Pues bueno, no sé si alguna vez habéis escuchado o si habéis ido a las playas de Málaga, por ejemplo, que el agua está muy fría, ¿no? En esa que es un poco, jolín, se hace mucho calor aquí porque está el agua tan fría. Bueno, pues es un proceso que se conoce afloramiento, que es que cuando hay vientos de poniente, el viento de poniente vendría tal que así para la costa y lo que hace es retirar el agua de la superficie de la costa y entonces ese agua tiene que haber una incorporación de masa para rellenar ese agua, ¿no? Pues entonces viene agua que es de tipo profunda, mucho más fría y por lo tanto más rica en nutrientes. Entonces, yo, por ejemplo, me dedico a estudiar esos procesos de afloramiento que lo que va a repercutir es que haya más especies pesqueras, por ejemplo, que se puedan pescar en esa zona, porque al haber más alimento para ellas, pues ahí van a ir los peces a comer. Entonces, pues estudio un poco esos procesos, cuándo tienen lugar, cómo ocurren, etcétera. Sería una aplicación directa a nuestra economía. Sí, desde luego. Hay muchas veces que cuando hablas de la física, ¿no? Las matemáticas, podemos pensar en una parte de las ciencias un poco alejada a la aplicabilidad social o económica tangible. Pero no hay que olvidar que la física y las matemáticas también, por supuesto, es la base de cualquier ciencia. Entonces, si yo no conozco cómo se produce un proceso, yo no puedo luego conocer todo lo que está involucrado en él. Entonces, hay que conocer un primer peldaño para luego poder estudiar todo lo que viene detrás. La verdad es que no tenía ni idea de que se podía estudiar desde tal perspectiva, digamos, el mar, y me parece muy interesante buscarle aplicación a la sociedad con tantas cosillas que a lo mejor no caeríamos las personas que no estamos en ese mundo. Vamos, no teníamos ni idea, seguro, de esa posibilidad. Esto me lleva un poco a preguntarte también, aparte de esa investigación que me parece muy interesante, muy novedosa, vamos a pensar en los movimientos del mar para buscarle un sentido y a lo mejor incluso, no solamente para conocimiento, sino lo que dices, para aplicarlo, para poder sacar beneficio. ¿Qué otros avances se han llevado a cabo estos últimos años con respecto a la investigación del océano?
Pues esto lo digo para el océano, pero creo que cualquier persona que se dedique a la ciencia, a la investigación, creo que estaría de acuerdo conmigo que los científicos nos hemos aprovechado de esta mejora tecnológica que ha habido en las últimas décadas. Ayer he leído una entrevista de un divulgador de meteorología que me gusta bastante, Divulga Meteo. Le preguntaron algo así como que si los meteorólogos ahora eran más listos, porque a veces ¿no? da un poco la impresión de cuando ves el tiempo que saben de todo. ¿No? Y también decía que, a ver, que también hay que tener en cuenta que los modelos matemáticos que nos permiten predecir el tiempo cada vez son mejores. ¿Por qué son cada vez mejores? No es porque seamos más listos los científicos, claro que no, es porque podemos tener una computación mucho mejor que la que se tenía hace 20 años. Cada vez hay modelos matemáticos, numéricos, mejores que permiten estudiar procesos mucho más pequeños y a escala de, pues como ahora a veces, antes sí que nos decían, ¿no? Que igual en una semana el tiempo no acertaba, vamos, no va a acertar. Jolín, pues cada vez, digo, pues sí que va acertando a una semana vista. Y es por eso porque cada vez tenemos modelos mejores que permiten tener ese conocimiento. El hecho de tener mejores modelos porque hay supercomputadores cada vez más avanzados que permiten hacer ese tipo de ecuaciones. Un modelo numérico al final son una serie de ecuaciones numéricas, porque todo, lo que os decía, ¿no? Todo la naturaleza lo rigen las matemáticas y la física. Entonces, bueno, es capaz de hacer muchas iteraciones y poder estudiarlo. Entonces, bueno, para mí creo que eso ha sido fundamental. Siguiendo por esa parte tecnológica y con lo que oceanógrafa me repercute, la oceanografía es una ciencia muy cara y salir a medir al océano es muy caro. Entonces ahora cada vez hay satélites mejores que cada vez miden más variables del océano que nos dan más información. A la Antártida pueden ir 4 o 5 científicos, no podemos ir todos, pero sin embargo cada vez hay más satélites, más aplicaciones que yo, sin haber pisado la Antártida por desgracia, pues me deja estudiarla porque son datos, que eso también quiero ponerlo en valor, ¿no? La importancia de los datos abiertos para toda la comunidad científica, pues que me permiten estudiarlo. Cuando yo empecé a hacer la carrera, en el año 2005, pues había muy poquitos satélites, ¿no? Sobre todo los satélites en aquella época lo que medían era la altimetría, es decir, la altura del nivel del mar, la diferencia que hay cuando pasaba el satélite, pues era capaz de medir esa diferencia. Pues cada vez hay satélites mejores, de hecho ahora en noviembre se va a lanzar una misión de la Agencia Espacial Europea de un satélite que va a permitir medir las corrientes marinas en zonas que con un barco no puedes llegar. Entonces, pues gracias a este avance tecnológico vamos a poder estudiar el océano, vamos, de cualquier punto del globo. Sí, la verdad es que hay seguro muchas preguntas en el público que ahora surgirán en el debate. A mí se me ocurren muchas, pero prefiero dejarlo para ese momento. Y bueno, realmente me ha parecido muy fascinante todo lo que has comentado, el tema de los satélites, ¿no? La importancia de ellos en el estudio del océano. Y toda la información que nos da, que seguro que ahora podremos profundizar. Pero antes de empezar en ese debate, que seguro que todos están deseando, me gustaría terminar esta entrevista con una pregunta obligada. Tú, como investigadora y persona que vive por y para el mar, ¿qué consejo nos darías a nosotros, los ciudadanos, que no estamos en ese ámbito científico, que no podemos ayudar en ese sentido, pero qué consejo nos darías para intentar proteger el océano que nos da la economía, nos da la gastronomía y nos da la vida que nos está dando ahora? Pues un poco también lo que nos pueden decir a nivel planeta Tierra, ¿no? Piensa global, actúa local. Yo aquí tengo la playa, pues yo voy a la playa, todo lo que llevo conmigo se vuelve a venir conmigo. Y lo que está en la playa, está en la playa. A veces es muy bonito, ¿no? Una concha me la llevo a mi casa, recuerdo, ¿no? No sabemos el ecosistema que puede tener albergado esa concha, ¿no? Entonces también una forma de preservar ese medio marino. Ser conscientes un poco, sobre todo, con el tema de los plásticos, como vemos aquí en la imagen. Si yo me llevo una botella de agua, pues esa botella de agua se vuelve conmigo. Si soy fumador o fumadora y fumo un cigarro, pues ni la colilla ni la ceniza se queda allí. Sabemos la problemática que tienen las colillas para poderse degradar en el medio marino y con todo lo que contamina. Ser un poco conscientes también del tema energético, por supuesto, también al océano le afecta.
a la hora del consumo, pues es que yo a veces no tiene sentido que yo una especie pesquera que la pescan a 100 millas de mi casa, que lo compre de Perú, ¿no? Y que sea encima más barata. Pues que pensemos un poco eso, ¿no? Con cabeza de, a ver, si eso se pesca enfrente de Chiclana, no voy a comerme un pescado de Perú, ¿no? Esas pequeñas cosas que, un poquito lo que pensamos para nuestro día a día, ¿no? El reciclar, reutilizar, pues el océano es lo mismo, al fin y al cabo está albergado en el planeta Tierra. Perfecto, pues muchas gracias, Marina. Seguro que realmente el océano da para hablar de miles de cosas, ¿no? Lo que decías, en la energía renovable a través del océano, avances de ese fondo del que no tenemos ni idea, porque tal y como hablábamos en la descripción de esta charla, ¿no? Hemos estado paseando por Marte, pero todavía no conocemos enteramente nuestro océano, ¿no? O sea que hay muchas preguntas por delante. Así que vamos a comenzar con ese debate. Muchas gracias, Marina, de nuevo. Por favor, un aplauso. Y bueno, vamos a comenzar con ese debate. Yo voy a estar... vamos a estar pasando el micro, ¿vale? Necesito que levantéis la manita cuando queráis hacer alguna pregunta. Y nada, todas las preguntas que os surjan, por favor, hacerlas. Tenéis un papel y un boli para apuntar las cosas si se os van olvidando, las apuntáis para luego hacerlas. Y también tenéis ese código QR, que es una encuesta para que nos digáis si os ha gustado, si no, que Marina os han flipado y queréis que vuelva. Por favor, todas esas cosas necesitamos saberlas, ¿vale? Para mejorar. Así que nada, empezamos con el debate. Hola, yo tengo una pregunta un poco con lo último que se ha dicho con el tema de los plásticos y demás en el océano, que ahora se está llevando mucho a cabo el tema de la investigación de los microplásticos que se encuentran en el océano y cómo está llegando eso a afectar a nosotros en el consumo de tanto de animales y demás, porque si ellos lo comen, porque son muy pequeños y no se ven, nosotros también nos lo estamos comiendo a ellos. Entonces, ¿cómo afecta el tema de los plásticos en el océano y cómo podemos intentar, pues eso, evitar que haya más? El tema del estudio de microplásticos en los océanos, ríos, es un tema candente y top ahora mismo en la investigación de las ciencias oceánicas. Se está viendo microplásticos en todas partes, se ha visto ya hasta en sangre. O sea, por eso mismo lo está estudiando ahora. Me gusta contar esta anécdota porque los primeros estudios que se hicieron de plásticos fue un poco lo que se conoce como serendipia en ciencia, ¿no? Fue algo que se descubrió sin querer. Y fue porque en el año 2010 se hizo una circunnavegación liderada en España, y ellos, dentro de los ítems que llevaban a cabo, era hacer redes de pesca para zooplancton y otras especies. Y lo que hacían era pues, cada vez capturar más plástico, y es cuando empezaron a estudiarlo. Y esa circunnavegación les permitió observar y hacer un mapa, que está liderado por un profesor, un compañero de la Universidad de Cádiz, un mapa de los plásticos del océano. Y se vio cómo las zonas de mayor concentración de plásticos coincidían con las zonas en las que el océano tendía a tener menor velocidad por vórtices, giros como los que veíamos que hay en el estrecho de Gibraltar. Y entonces, bueno, pues se está viendo cómo nos estamos cargando esa parte superficial cada vez más. Y ya te digo que ahora mismo es, yo diría, de lo que más se está estudiando, más un poco, como os decía, ¿no? Las ciencias marinas abarcan muchas disciplinas, pues la parte de ecología y de contaminación es lo que más está viendo. Se está estudiando también cómo llega a las depuradoras esos microplásticos, o sea, que están por todos lados. ¿Qué podríamos hacer? Eso también es un poco cambio también de paradigma social, porque hay muchas cosas que te tomas una Coca-Cola y que te la van a dar, ¿no? Una botella de agua, entonces poco a poco, ¿no? Y estamos viendo que de aquí a unos años pues ya se van a prohibir los plásticos de un solo uso. Hay países, por ejemplo, yo ahora estaba en Portugal y dan ya muchas cosas que no son de plástico. Entonces, bueno, son poco a poco. Hola, bueno, me ha encantado la entrevista, la verdad que he aprendido un montón de cosas y me gustaría saber, aunque tu especialidad son los procesos a corto plazo y en corto espacio, pero me gustaría saber si hay investigaciones serias sobre la influencia del cambio climático en la corriente termoalina y las consecuencias que puede tener a nivel global, ¿no?
Sí, sí que hay. Gracias. Sí, de hecho, a mí me parece una investigación preciosa, porque es verdad que es una escala un poco más grande de la que yo trabajo, pero sí que está viendo. De hecho, se están simulando un poco qué ocurriría si aumenta la temperatura y se ve que esa circulación termoalina, que es la que es capaz de llevar esa agua más cálida por la superficie del océano, podría ralentizarse, no pararse de todo, porque es verdad que muchas veces sale un artículo científico y la prensa nos bombardea con noticias ahí un poco escandalosas y que no son así. Sí que está viendo que va a poder afectar ralentizando, haciendo que sea más lenta. De ahí a lo que venga después, pues habrá que verlo. Pero todo también un poco más proyección que predicción, un poquito pensando en qué podría ser. Pero sí, desde luego que hay grupos muy potentes que lo estudian. De hecho, aquí en España hay un grupo de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas del CSIC de Barcelona, que tienen varios proyectos que llevan ya varios años estudiándolo. Consiguen financiación y hacen transectos que empiezan en el sur y suben hasta aquí, hasta el Atlántico Norte. Y sí es un tema que se estudia bastante. Gracias. Quería darte primero las gracias y segundo, me ha gustado mucho cómo has hablado del tema de la importancia de los modelos matemáticos a la hora de todo lo que es el tema de simulaciones y predicciones a futuro, porque me imagino que utilizaréis ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones de Navier-Stokes, ese tipo de cosas. Navier-Stokes es todo. Para ese tipo de fluidos incompresibles y esas cosas. Y también, pues eso, que muchas veces parece que las matemáticas no sirven para mucho, pero si se invierte en ellas, se les da una oportunidad, se pueden sacar herramientas muy útiles, porque sí que es verdad que ese tipo de ecuaciones, pues cambiando diferentes factores y adaptándolas un poco, y además aplicándoles métodos numéricos adecuados, pues pueden dar predicciones súper exactas. O sea, que te doy las gracias por la mención y eso, porque soy matemático y me encanta escucharlo. Y poco más, me ha encantado mucho la charla. Gracias. Claro, también quiero decir que tenemos que ir un poco de la mano, ¿no? Yo trabajo con modelos, pero digamos que yo utilizo el producto final, ¿no? Yo, el curro se lo dejan otros. Los modelos necesitan de observaciones in situ, porque es verdad que tenemos la teoría de esa ecuación, ¿no?, que rige el movimiento del océano, las 3 dimensiones, pero ¿de qué me sirve si yo no tengo una medida real que diga a ese modelo, mira, sí, esto ocurre así? Entonces, digamos que alimentamos esa ecuación matemática. Y sí, desde luego, no se puede obviar, las matemáticas son fundamentales. Yo cuando empecé la carrera, desde el 2005, muy poca gente estudiaba matemáticas y a mí me gusta mucho ver que las carreras que más se demandan ahora son matemáticas y física, porque es que sin ellas... Con respecto a esto quiero decir que llevamos 2 años en DICO, que sin duda, hoy la verdad es que muy bien, porque veo que el océano interesa mucho, así que es fantástico. Pero sin duda las charlas de matemáticas y físicas que hemos hecho son las que más ha llenado. Pero sin duda de gente de pie al fondo. Curiosamente, que yo soy biología y para mí es una cosa que no... Pero bueno. Aprovecho para decir que estamos en Twitch, que no lo he dicho antes, estamos en directo. Y todas aquellas personas que quieran y que estén viendo ahora mismo esta entrevista y le apetezca hacer una pregunta, puede hacerlo escribiendo al chat. De hecho ya tenemos una, así que vamos a darle paso. Una pregunta mía. Yo te iba a preguntar porque en la carrera, bueno, yo soy bioquímico, tuve una asignatura de biotecnología marina y nos explicaron que había una empresa, se llamaba Farmamar, en Madrid, que precisamente hacía un poco eso que tú has dicho al principio, de mirar a ver qué sustancias hay en el océano que nos pueden servir para algo farmacéutico. No sé si conoces algún compuesto que se ha descubierto hace poco o algo así. No. La verdad que no... Ahí me has pillado. No, pero yo sé que, por ejemplo, ellos encontraron un anticancerígeno y lo tuvieron... que llegaron a comercializarlo, que llegaron a fase 3 o 4 del fármaco. O sea, que para que sepas que en el océano se encuentra muchas cosas. Cuando empezaron con el COVID, precisamente fue esa empresa la que estaba viendo
creo que era de un alga, que sacaban de un alga una propiedad, creo que sería como un antitérmico o algo así. Pero sí, sí. Sobre todo yo sé más de cosas relacionadas con la cosmética, por ahí muchísimo. Por ahí, de hecho, aquí hay algunas empresas que se dedican a ello. A mí me gustaría aportar que, investigando un poquito en este tema, he visto que también hay ingredientes que se obtienen del mar que se utilizan para el estudio, o sea, para hacer medicinas, no solamente contra el cáncer, que también lo estuve mirando y era muy interesante, sino también para el Alzheimer y la artritis. Y me pareció algo muy, muy interesante y era pues eso. Sí, lo es, desde luego. De distintas, cosas completamente diferentes y aún así se fueron obteniendo pequeños ingredientes para eso. Muy interesante eso, la verdad. Y justo acaban de hacer una pregunta de Twitch. Malicia Dourden dice: ¿cómo afecta el tema de que los polos se estén derritiendo también, no solo al océano, sino a la vida marina en general? Pues el hecho de que haya zonas polares conlleva que haya especies que solamente saben vivir allí. Entonces, si su hábitat se pierde, esas especies, seguro que habéis visto muchas veces esa imagen, ¿no?, de National Geographic catastrofista de un oso polar sobre un trozo de hielo. Si se pierde el hábitat de esas especies, pues es bastante horrible. Además, sí, ahora vamos con otra pregunta, simplemente por aportar. Además, es una cosa que muchas veces pensamos que el deshielo es algo que solamente le afecta a los polos, pero para nada. O sea, es una consecuencia bastante directa para nosotros también, ¿no? Y más para nosotros en Chiclana, que vivimos en la costa, ¿verdad? La subida del nivel del mar es debido a dos efectos: el deshielo y la expansión térmica que se está produciendo en los océanos. Es lo que decía antes, que eso, ¿no?, cuando empieza la carrera, el blanqueo de corales, la barrera coralina, ahora está pasando lo mismo en el Mediterráneo. Muchas veces cosas de no, aquí no va a pasar. Ya hay refugiados climáticos. Nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a 30 años. Yo, por ejemplo, soy del norte, soy de Cantabria, y yo muchas veces lo digo, una semana en verano dormir con manta lo agradezco, ¿eh? Entonces, es que eso, son cosas que antes hemos visto muy lejos, pero cada vez lo tenemos aquí al lado. Por ejemplo, en Venecia, que no está tan lejos, Venecia tiene un problema increíble con las subidas del nivel del mar cuando se suma a la meteorología y hay muchas lluvias. Entonces, bueno, esos son problemas que tenemos cerca. Que ya está aquí, vamos, que ya es un problema presente. Bueno, hay otra pregunta y mientras tanto os pido por favor que le deis un fortísimo aplauso a Rock and Wheels, que nos da jueves de ciencia y de pinchos gratis. Hola, muy buenas. Mira, lo primero, la charla me ha encantado, que nos abres un poquito los ojos a todo el mundo sobre este mundo que es más grande que el nuestro, que está sobre la Tierra. Y bueno, pues un poquito sobre lo que fue el inicio de la charla, en el que comentabas el tema de los cambios de temperatura y sobre todo también de la disolución de gases dentro de esta gran masa de agua. Aquí en España en este verano hemos visto y ha salido la noticia de cómo han aumentado por encima de la media las temperaturas hasta 6 grados dentro del mar Mediterráneo, que es un mar que, por las imágenes que habéis puesto y por lo que yo tengo entendido, tiene poca mezcla, poca renovación, vamos a decir, la masa de agua. Mi pregunta va más sobre si, además de lo que estamos sufriendo de aumento de CO2, aumento de la temperatura atmosférica, si los mares también aumentan súbitamente de esta forma la temperatura, ¿qué efecto puede tener sobre la disolución de estos gases como el CO2, que ahora mismo puede ser como una trampa o una especie de tampón que encima nos está ayudando a que todo ese CO2 que ponemos en la atmósfera no sea tanto? ¿Qué es lo que puede pasar con estas subidas de temperatura? ¿Nos Claro. llevamos las manos a la cabeza, salimos ya corriendo o qué pasa? Esperemos que no. Hombre, es lo que decíamos, ¿no? El océano tiene esa capacidad reguladora, esa capacidad tampón, pero si tú le alimentas muy rápido de algo, no va a ser capaz de hacer esa autogestión. Entonces, bueno, lo que se está estudiando también mucho es ver de qué forma se puede guardar dentro del océano ese CO2. Hay estudios relacionados con ver cómo hay tipos de sedimentos, de rocas que son capaces de
introducir ese CO2 dentro y guardarlo ahí. Y desde luego que esos efectos vamos a empezar a verlos de aquí a unos meses, seguro que va a ocurrir. Lo que os decía, ¿no? Lo del Mar Menor, ese aumento de nutrientes masivo y rápido. El Mar Menor es una laguna presalina que no es capaz de gestionarlo en poco tiempo, y de ahí se dan esos eventos tan horribles de muerte de organismos. Entonces eso, este estudio que se veía en la infografía es del año 2015 a 2019, seguramente seguirán, porque esta ola de calor ha sido en muy poco tiempo, porque es verdad, ¿no? Hay gente que es muy negacionista con esto, no, es que siempre ha hecho calor en verano. Bueno, o sea, nunca ha habido esa subida de 7 grados de un día para otro. Eso no. Y os digo, el océano está acostumbrado a un rango de temperatura. Hay especies que saben vivir de aquí a aquí. Si las sacas de aquí, no saben. Quizá de aquí a unos años pues aparezcan especies que por mutaciones de vida que tienen que subsistir, pues igual lo aguanten, pero no. Por ejemplo, ¿no? Lo de las especies, que también decíamos, bueno, seguro que muchos de aquí, que los que sois más mayores, me podréis decir, no, cuando íbamos a la playa pues había muchas lapas, muchos mejillones, pues ahora no hay nada, ¿no? O sea, que esto todo también un poco, nosotros mismos también estamos ayudando a que esto vaya mucho más rápido. Y una segunda pregunta, si me lo permitís. También estamos viendo, o por lo menos yo me sorprendo en los mapas del tiempo, que cada vez van apareciendo mayor, no sé si es por lo que me mencionabas antes, mejores medidas, mejores satélites, mejores predicciones, sobre los índices ultravioletas. Los índices ultravioletas como que parece que cada año los vamos superando más y más y más. Antes el 10 y ahora ya este año he visto hasta el 11. No sé hasta dónde vamos a llegar con los índices ultravioletas. ¿Eso tiene alguna influencia, vamos a decirlo así, por parte del ser humano? ¿Puede ser debido a ciclos solares? ¿Puede tener también ahí algo que ver también el tema atmosférico? ¿O es simplemente una sensación? Pues la verdad que no he parado nunca a pensar en ello. Igual lo que dices también puede ser, ¿no? El hecho de que cada vez tengamos medidas más finas, más precisas, ayude también a conocer un poquillo mejor eso, sobre todo en las capas más altas del océano, perdón, de la atmósfera. O bueno, quizá eso también, mayor radiación solar esté afectando a que se aumente. Podría ser. Vale, gracias. ¿Más preguntas o aportaciones? Bien. Vale. Una pregunta mía, que ya que hemos estado hablando de, no sé, de que sabemos más de Marte, de Júpiter que del océano, como un futuro, vamos a decir, distópico, no sé, ¿se podría vivir en el océano, rollo, hacer cúpula, en plan que ya no sea habitable a lo mejor la Tierra por el tema de la contaminación y, no sé, migremos al mar de alguna forma, ya que es tan grande y tanto espacio y a lo mejor podemos hacer colonias, rollo, más controladas y tal, no sé? El problema del océano, que yo antes os decía, ¿no? Lo carísimo que es estudiarlo, porque, bueno, imagínate, en una campaña oceanográfica, no sé daros el dato de un día de barco, pero pensad, tripulación, gasoil, comida, todo, ¿no? El problema de trabajar en el mar también es la presión. Entonces, claro, ¿por qué no se conoce el fondo marino tanto como la superficie? Pues precisamente el problema de la presión, de manejar eso, de construir infraestructura que te permita trabajar ahí, es muy difícil y muy costoso. Entonces, bueno, igual vivir a 10 metros de profundidad se podría plantear ahí como una ciudad, una cúpula, ¿no? Algo así. Yo creo que iría más por buscar vida en otro planeta, estoy convencida de que se iría primero para otro lado. Entonces, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, que no valoras lo que tienes, ¿no? Que te vas fuera a buscarlo. Yo veo más un futuro hipotético en otro país que en el fondo del mar. Y entonces no se sabe mucho del fondo oceánico, ¿no? No se ha podido... A ver, se conoce, se sabe mucho, sobre todo más estructuras geológicas, estudios del relieve oceánico. Se conocen procesos de formación porque igual que el océano está continuamente en las masas de agua moviéndose de un lado a otro, el suelo oceánico está constantemente produciéndose. Tenemos la dorsal oceánica, que es una cadena montañosa que está entre Europa y América del Norte. Es una zona de creación constante de suelo oceánico. Y luego está la fosa de las Marianas, que es la zona más profunda del océano, que son 11 kilómetros de profundidad, que es donde subduce el suelo más antiguo.
Entonces, bueno, hay cosas que sí se conocen, pero, por ejemplo, en tema de especies, hay muchas que no se conocen. Las especies que viven, por ejemplo, en el fondo de las fosas de las Marianas no se conoce apenas, muy difícil de llegar allí. Ya se ha llegado, ya se está conociendo cada vez más la estructura termoalina de esa zona, pero ya te digo, sobre todo relacionado con temas de poder llegar por instrumentación, hay muchas cosas que no se conocen. Y sobre todo eso, relacionado con especies marinas. La verdad es que es un poco triste, ¿no? Pensar que nuestra solución principal es irnos del planeta más que aprender a vivir en él, ¿no? Ya, yo es que creo que muchas veces, ¿no?, lo que se piensa es que es eso, ¿no? El buscar fuera, ¿no? Las ganas que hay siempre de saber si hay vida en Marte, han encontrado agua, no sé qué, es como un poco, bueno, si no sabes realmente lo que tienes aquí, pero bueno, o sea que también es interesante, ¿no?, conocer lo que nos rodea, pero esperemos que con ese 2% que se incremente nos dé para poder conocer más. Otra pregunta de Twitch. Bueno, esta ya la respondí antes. Sabemos que el planeta Tierra está compuesto por un 70% del océano, pero ¿cuánto se conoce de él? Que ya más o menos lo hemos respondido. Y ahora pregunta también, en cuanto a los barcos y el transporte marítimo, ¿cómo afecta el hundimiento de barcos, el vertido de combustible, etcétera, al océano? ¿Qué se hace después con esos barcos? ¿Se dejan ahí hasta que...? Por ahí tenemos a alguien que nos podía responder mejor a esto, porque él precisamente trabaja con esos problemas que llevan los barcos, ¿no? Por ejemplo, los barcos, para poder tener una flotabilidad neutra, tienen que meter agua, que es lo que se conoce como aguas de lastre. Entonces, claro, los barcos que tienen una misión de cargar en un puerto y cruzar hacia otro lado, tienen su carga y luego tienen que compensar esa carga para poder tener la estabilidad. Entonces, imaginad que un barco que hace una recogida de carga en la costa este de Estados Unidos, coge el agua, cruza el Atlántico, llega aquí y vierte ese agua. ¿Qué pasa con ese agua? Pues que para empezar trae especies que son autóctonas de unas condiciones completamente distintas a las que están aquí. Y aquí, ¿qué hacen? Pues igual aquí se sienten muy cómodos, proliferan y quitan especies que son propias de aquí, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el alga Rubuloteris, o por ejemplo lo que ha ocurrido con el cangrejo americano, que ya es un cangrejo autóctono nuestro, el mejillón cebra. Muchas especies pues vienen de ahí. Entonces, claro, es otro tema que también se trabaja mucho, se estudia, porque es un problema bastante importante. En cuanto a la contaminación que generan, es decir, supongo que los combustibles son los que realmente contaminan, ¿no? Pero ¿hasta qué punto un barco puede suponer un problema para el ecosistema? O sea, justo el punto en el que cae, ¿no? Como decía la pregunta, un poco por profundizar en eso, si el barco cae en un punto y se deja ahí, porque no se va a recoger, entiendo, eso se deja ahí ya para siempre, ¿no? Claro, normalmente. Sí que es verdad que cada vez está más regulado, ¿eh? Y cada vez hay leyes más restrictivas que no permiten hacer esas descargas. De hecho, por ejemplo, cuando yo te hablo un poco de los barcos que más conozco, ¿no?, que son los de tipo oceanográfico, nosotros toda la basura, lo orgánico sí que se tira por la borda, pero el resto todo tiene que venir a tierra cuando se llega. Tema de combustible, pues hombre, claro que contaminará, pero también nosotros contaminamos cuando cogemos un avión, todo lo que contaminamos cuando cogemos un coche. Entonces, bueno, el tema barcos yo creo que antes sí que era un poco el libre albedrío, pero eso ya cada vez está más regulado. Bueno, una aclaración respecto a eso que tú has dicho. Durante la Segunda Guerra Mundial había barcos, por supuesto, estaban en guerra, había necesidad de un montón de cosas y se necesitaban bien con combustible. Algunos barcos alemanes llegaron a quemar aceite de motor para poder andar. O sea, un barco quema cualquier cosa. O puede hacerlo. Si tú te vas hace tiempo vi un mapa, que me corrijan si alguien ha visto un mapa nuevo sobre la contaminación en España, y uno de los, no voy a decir regiones, sino de los sitios más contaminados que había, era precisamente el estrecho de Gibraltar. Y no porque el barco se hunda allí, no. Es porque la cantidad de gases que producen los barcos al pasar por allí es brutal.
que eso también es una de las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, no es solamente que el barco pueda ser un pecio que llega allí, que bueno, vale, llega un momento que está en el fondo y puede servir como un arrecife artificial para especies y tal. No, hay que tener en cuenta todo lo que es un barco. Y lo que quiero hacer la puntualización es eso, una de las zonas más contaminadas que existe, a pesar de tener levante que se lleva todo para un lado y el poniente que se lleva todos los gases para el otro, a pesar de eso, es el estrecho de Gibraltar por el gran volumen de tráfico marítimo que tiene. Tengo que decirte que el levante lo que hace es frenar y acumula en la costa. Es peor, ¿sí? El levante lo que hace en esa zona es que acumula en la costa. Y bueno, si pensamos en el estrecho de Gibraltar, sabemos, ¿no?, que tenemos circulación superficial atlántica y mediterránea profunda. Lo normal suele ser que el Atlántico vaya en superficie, pero cuando hay eventos de poniente muy intensos y muy persistentes, que hay muchos días soplando el levante en la zona, hacen que esa entrada de agua superficial se paralice y acumulan todo en la zona costera. Una forma que podemos tener nosotros en ver si hay contaminantes en el medio marino es a partir del estudio de metales traza, de metales pesados. En estudios de hace 20, 30 años se veía en esa zona que había mucho plomo y era precisamente porque los combustibles tenían plomo. Ahora ya, por ejemplo, no se ve tanto y es precisamente porque los combustibles ya no tienen plomo. Entonces, bueno, quiero creer que hay cosas que se van haciendo mejor. Pero desde luego el estrecho de Gibraltar son 60 kilómetros por 14 con ese tráfico marítimo que tiene. Es que es horrible. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que has hablado antes del tema de las especies. ¿Cómo afecta, por ejemplo, ya que vivimos nuestra alimentación también se basa en peces, en almejas, cangrejos, etcétera? ¿Cómo afecta el tema de la pesca ilegal, el coger lo típico de las familias que se van a la playa y se van a las piedras y se llegan a coger cangrejos y almejas y se las llevan a su casa y como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo afecta eso realmente a lo que es la vida marina y a lo que es el mar? A ver, yo esto me queda un poco lejos, sé un poco cosas generales, ¿no? En cuanto a qué especies son las que... Hay especies que tú no puedes tocar en el medio marino. De hecho, a ti te ven, te van a multar, porque hay especies que ya no quedan y lo que se pretende un poquito es protegerlas para que se vuelvan a criar en esa zona. La pesca recreativa no hace daño al ecosistema. Lo que hace daño es la sobrepesca de barcos que pescan en cantidades ingentes, pero eso también está regulado. ¿Cómo se regula eso? Bueno, pues para eso tenemos aquí en España el Instituto Español de Oceanografía, que ahora pertenece al CSIC, ahora ya todo es CSIC, que ellos tienen campañas de stock, que se dice, que lo que hacen es ir a ver cómo va a poder ser la pesca el año siguiente de esa especie, por ejemplo, de la sardina, ¿no? Pues capturan unos cuantos individuos de sardinas y lo que hacen es, a partir de un órgano que se llama otolitos, que seguro que vosotros biólogas lo sabéis mucho mejor, pueden ver la edad que tienen esas especies en ese banco de peces. Entonces, en función de ver si son individuos que sí que se van a poder pescar porque tienen una edad que se puede pescar, ¿no? La campaña aquella de pesqueñines no gracias, pues eso. Entonces, bueno, pues según lo que vean, se plantea la pesca para el año siguiente. Yo, como soy de Cantabria, pues un poco la pesca del bocarte, ¿no? Que estuvo unos años cerrada y eso fue una locura porque, claro, yo entiendo, ¿no? La gente que se dedica, es como si aquí cerrase en la Almadraba, pues lo que eso conllevaría. Pero ahora, pues gracias a cerrar, 3, 4 años creo que fue, pues hay muchísimo bocarte y eso se ha recuperado. Entonces, bueno, hay que escuchar un poquito a los científicos, que no creo que lo hagamos por querer, ¿no? Que simplemente eso para que se pueda autogestionar el ecosistema y que nos dé todo lo que nos puede dar. Porque hay muchas veces, ¿no?, que se dice, el mar es una fuente inagotable de recursos. Bueno, ¿según de qué recursos? ¿De energía? Sí, desde luego. Es una fuente inagotable de energía que no estamos explotándola tampoco, pero no de especies vivas, porque tiene su ciclo reproductor y si yo voy más, pues me lo cargo. Pesado eres. Hola. Bueno,
que relacionado con el tema de la energía, yo sé que está la maremotriz, undimotriz, que en realidad se está explotando súper poco, creo. ¿Es viable que empecemos a poner a lo mejor en toda la costa o en todas las superficies centrales de energía de undimotriz? ¿Ya? Bueno, no sé si se ha escuchado. Yo sí. Y después, relacionado con la electrificación del transporte marítimo, que yo creo que uno de los problemas es eso, que no puedes meter una batería, un motor eléctrico a un carguero de no sé cuántas mil toneladas, igual que con los aviones, que tampoco se puede hacer. O sea, que no sé si hay que reservar un poco los combustibles fósiles para el mínimo transporte marítimo que haya que hacer, o se podría hacer de alguna forma más sostenible el transportar mercancía por el océano. Yo creo que bueno, que también se está trabajando un poquito en el tema de biocombustibles, ¿no? De tirar por ahí, de ver cómo, que tú sabes eso, cómo se puede, cómo nos podemos abastecer de un combustible más limpio. También creo, ¿no? Que igual también podemos, los barcos seguramente están trabajando en ello, ¿no? En implementar energías renovables dentro de un barco. Y con respecto a lo de las energías que me decías, tipos de energías que hay en el mar, vale. Energía, al final, la energía es una suma de dos tipos de energías, cinética y potencial. La energía cinética es la que tiene un cuerpo, una masa que se desplaza a una velocidad, ¿no? O sea, la energía me la da a la velocidad a la que se desplaza esa masa. Y la potencial se va a dar siempre que haya una diferencia de altura. Cada diferencia de altura me va a dar otro tipo de energía. Entonces, elementos que en el mar tenemos. Tenemos por un lado movimiento. ¿Cuándo hay movimiento? Pues las mareas, el efecto gravitatorio que produce la luna con la tierra y con el sol, produce las mareas, ya hay un cambio, hay una velocidad. Las corrientes, el sol hace que haya movimiento en la superficie marina, el viento, corrientes, ahí también obtenemos energía. ¿Qué más? El oleaje también, claro. Luego también se está estudiando mucho, se está trabajando en el gradiente térmico. Lo único que para poder sacar energía del gradiente térmico tienen que ser zonas que tengan una diferencia de temperaturas entre superficie y profundidad de 20 grados. Y eso se consigue en los trópicos, entre la latitud 20 norte y 20 sur. Ahí se está trabajando con esto, porque como hay un salto, esa diferencia de altura, pues ahí lo están trabajando. También donde haya zonas con diferencia de salinidad, porque por ósmosis hay membranas permeables que también hacen que se pueda obtener energía. Y sobre todo también la eólica, que es la que nosotros aquí en una zona como esta más podríamos disfrutar. Lo que pasa, yo creo que fue aquí en Chiclana, ¿no? Que hubo una consulta popular y que no fue esta zona, que ver un aerogenerador, nosotros yo creo que como sociedad todavía no estamos acostumbrados, porque yo en mi zona, yo me acuerdo que el presidente de Cantabria, cuando no era presidente, y pusieron los primeros aerogeneradores en la zona de Burgos, él lió una enorme porque, claro, que él volvía a Cantabria y ver esos bichos ahí, pues que no le gustaban. Entonces, claro, también es un poco cambio de sociedad, ¿no? Nosotros igual que estamos creciendo con todas las energías renovables y que para mí ver un aerogenerador cuando voy a Tarifa, pues no me supone nada, pues yo creo que también esto va a ir cambiando. También se están... Claro, es que el problema de los aerogeneradores en el mar también es, ¿qué pasa? Todo lo que supone poner un aerogenerador con toda la toma que tiene que llegar a tierra. ¿Qué pasa con ese ecosistema sobre el que se tiene que implementar el equipo? Ahora se está trabajando mucho, ahora está sobre todo mejorando las infraestructuras, viendo la forma que menos pueda dañar a la imagen visual y también al medio. Yo creo que en esta zona, sé que en Navantia está trabajando mucho con energía eólica y se acabarán poniendo parques eólicos seguro. También pienso que sería más conveniente ponerlo offshore, más lejos de la costa, porque es donde también las corrientes son de aire más fuerte y daría más producto para nosotros. Undimotriz, pues aquí no merece tanto la pena. Sí que por la zona de Irlanda, por ahí sí que hay bastante. Pero yo estoy segura que sí, de aquí a unos años es que no va a quedar otras. Es que con todo lo que nos está pasando ya es como la puerta de tirad por ahí. No queda otra. Una puntualización no tiene que ver con esta última pregunta, sino con algo que se estuvo hablando antes, que es precisamente de cómo afectan los factores físicos a la vida en el mar.
Cuando uno piensa en el mar y piensa piensa que el pez grande se come al chico, el chico se come al más chiquitito, el más chiquitito se come al más chiquitito, el más chiquitito se come al mínimo y el mínimo se alimenta a base de copépodos y cosas de ese tipo. Esa es la pirámide trófica, ¿vale? Entonces uno cuando piensa en el mar, si se puede ver afectado, pues eso piensa en la sardina, piensa en la gambita, piensa en la almeja, pero no olvidemos que la base de todo eso es un microbioma que, por cierto, de él no se conoce casi nada, que es lo que toma los nutrientes y sirve de alimento a ese pez mínimo, ese copépodo que alimenta al pez mínimo, que al chiquitín y termina en el alto. Y ese microbioma, esos microbios, donde entran desde bacterias hasta algas, se ve muy afectado por todo lo que aquí la ponente estaba hablando sobre cambios en el mar, cambios en los factores físicos. Un cambio de temperatura te puede echar por tierra toda una producción de bacterias que va a influir en toda la cadena trófica que tiene por encima. No nos olvidemos de eso. Eso es tan, o quizás más importante, del efecto directo que va a tener sobre una orca. ¿Ok? Es simplemente esa puntualización. No nos olvidemos de que hay muchas cosas de las que todavía no conocemos, pero que todo esto le coge y le afecta. Y puede que le afecte, puede. Digo que puede porque todavía no sabemos si le afecta o no. Pero es eso, puede que le afecte mucho más y por ende nos afecta a nosotros. No olvidemos que desde, no sé, tendría yo 14 años, estoy leyendo de que el océano va a ser la despensa del mundo porque nos estamos quedando no sin terreno, pero sí sin medio para producir en tierra seca, va a ser la despensa del mundo, pues entonces eso pues nos va directamente la subsistencia y la vida. Totalmente. Bueno, mi pregunta tiene un poco que ver también con lo que acaba de decir Luis, porque justo te iba a preguntar que, bueno, en los últimos años sobre todo, ¿no? Esta zona en particular está siendo muy popular con respecto al turismo, ¿no? Y yo, creo que está habiendo un incremento y toda la costa mediterránea desde hace mucho tiempo. Entonces, me pregunto cómo repercute, esta actividad turística justo en el fitoplancton, porque la costa, que es la zona más iluminada y es donde hay más actividad, y además con la imagen que tú has puesto antes se veía perfectamente la zona esa de afloramiento en Málaga, ¿no? ¿Cómo afecta la actividad turística? Porque claro, como ha dicho antes también el compañero, pues cada vez nos tenemos que proteger más del sol por la radiación ultravioleta, nos ponemos los protectores solares, luego nos gusta ir a hacer pues buceo y bueno, se ha hablado mucho de esto en los mares a lo mejor tropicales, ¿no? Por el turismo en esa zona, pero aquí sin duda estará afectando. ¿Hay estudios? Sí, claro. De hecho, hay muchos estudios relacionados con el problema de las cremas solares, porque hay cremas solares que tienen determinados compuestos, que no sé decirte ahora cuáles son, pero que sí que son perjudiciales, porque hay determinados elementos, como puede ocurrir lo que decía antes con los metales, ¿no? que se bioacumulan. Es decir, que van metiéndose en los organismos y cada vez tienen concentraciones mayores y puede repercutir en la muerte de estos organismos. Entonces, claro, hay muchos trabajos que se ha visto, pues desde cómo se acumulan en determinadas especies elementos relacionados con las cremas o relacionados con una colilla, porque las colillas tienen muchísimos aditivos, que esos son malísimos para nosotros los primeros y para cualquier organismo también. Luego también, ¿qué pasa? Que hay muchas cremas que nosotros vemos, ¿no? Que hace como una película de grasa, que eso no deja que el agua penetre en la columna de agua y, por ejemplo, el fitoplancton lo que necesita es luz para hacer su actividad fotosintética. Entonces eso le puede repercutir. Sí que es verdad que, bueno, que la actividad turística está como muy en la línea de costa y esto que yo mostraba aquí era un poquito más metido hacia adentro. Pero desconozco y lo voy a buscar si hay algún artículo, si hay algún trabajo que hable un poco de la incidencia, sobre todo en la productividad. Es verdad eso, te digo, que sobre todo este fitoplancton está más relacionado con el agua profunda y no le afecta tanto esa actividad. Quien se ve perjudicado pues son las especies que están en nuestra costa, que nosotros muchas veces vamos a la playa y ahí hay. O sea que lo bien que debieron de vivir cuando estábamos todos en casa
encerrados, ¿no? Se veía, ¿no? Como los delfines eran capaces de llegar, bueno, un poco también buscando alimento y porque eso decían, pero igual también por lo bien que estaban de no tener a nadie alrededor molestando. Bueno, pues vamos a ir terminando con el debate, ¿vale? Porque ya Marina está cansada, pero aún así yo os motivo a que luego vayáis a acribillar la pregunta. Ya no dejarle tranquila, no, hombre. Pero si tenéis más dudas y queréis comentar alguna cosa más, seguro que Marina está contenta de hacerlo. Muchas gracias de nuevo por venir a Dico. Gracias, Marina, por todo lo que nos has comentado. Y bueno, antes de irnos, queríamos comentaros que, bueno, somos una asociación, nos venimos por mecenazgo y todas las aportaciones económicas que queráis darnos tienen recompensa, porque no solamente queremos donaciones, sino también queremos daros algo a vosotros. Ahí tenéis una mesa maravillosa donde podéis ver camisetas, chapas, pegatinas, marcapáginas, láminas, de todo. Y según lo que guste y queráis darnos, pues tendréis una serie de recompensas que son este merchandise, pero además también podéis elegir, por ejemplo, una charla a la carta. Por ejemplo, si dices que quiero que me hables de el tomate, pues hacemos una charla sobre el tomate y ya está, buscamos un experto en tomate y lo traemos. También, por ejemplo, votar para las charlas del próximo verano, mandamos un correo con una serie de listas y votáis entre todos los mecenas y la más votada saldrá el año siguiente. Y bueno, por favor, insisto en la encuesta del código QR, por favor decid qué os ha parecido esto, si queréis que vuelva Marina, que seguro que sí tenéis muchas ganas de volver a escuchar más sobre el mar. Y bueno, no es el último evento Dico de medio ambiente, todavía queda uno que es mañana. Todavía hay algunas plazas y es una ruta que vamos a hacer por el entorno chiclanero. Vamos a ver 3 tipos de hábitats de Chiclana, una ruta muy cortita, va a ser más bien un paseo con parada. A las 7:30 es el punto de encuentro, un poquito más tarde empezamos. Además se esperan temperaturas más agradables, así que os animo a que vengáis, a quien le interese y que venga y hable conmigo, ¿vale? Vamos a hablar de la importancia de la naturaleza para nosotros, para nuestra economía, nuestra gastronomía y a ver qué tenemos, ¿no?, alrededor nuestra. Y nada, os pido por favor un fortísimo aplauso para Marina Volado. Gracias.